Ya oramos y seguimos con serie Esfuerzo. Esta es la penúltima prédica del esfuerzo. Amén. Y el próximo domingo cerramos con esfuerzo e iniciamos una segunda serie, un trimestre. Vamos a estar hablando de la segunda milla. Dile a tu vecino, tienes que recorrer la segunda milla. Dile, no le saques. Tienes que recorrer la segunda milla. Amén. Es bien importante. El tema de hoy se llama esfuerzo y fe de una mujer. Es el vínculo perfecto, mujer del flujo de sangre. El día viernes, mi hija estuvo predicando acerca de este tema. Yo no sabía que ella iba a predicar de esto y bueno, ella lo hace a su manera y yo lo voy a hacer como Dios me usa. Y es impresionante que sin ponernos de acuerdo el Espíritu Santo está hablando. Quiere decir que tenemos que ejercer la fe. ¿Quién dice un amén? Esta mujer ejerció la fe. Dile a tu vecino, esa mujer de la que se va a hablar ejerció la fe. Dile, se esforzó. Dile, te tienes que esforzar. Amén. Número 1. Lo que dice la doctrina sobre el flujo de sangre. Tienes que entender el contexto bíblico. Ahora ya no se estila porque no estamos bajo la ley. Amén. Pero vean cómo la doctrina hablaba acerca de esto. ¿Por qué la razón de que la mujer de flujo de sangre no podía acercarse a la gente, entre comillas, que no tuviera ese problema? Entonces, el flujo de sangre no solamente era por su problema menstrual, sino porque estaba enferma en esas áreas. Entonces, tenemos que entender este contexto. La historia de la mujer con flujo de sangre narra en los evangelios lo siguiente: el flujo de sangre era una enfermedad que orillaba a la mujer a caer, a estar alejada, a estar en depresión, a estar en ansiedad, en angustia. La mujer era apartada, discriminada, viviendo en soledad. Estábamos en presencia de la ley ceremonial judaica. Entonces, tomando en cuenta este contexto, ese era el motivo. La ley prohibía que una mujer que estuviera con flujo de sangre no podía acercarse. Era una persona que contaminaba a los que eran sanos. Vean, esto era físico, no era espiritual. Este es el antecedente. Vean el Levítico, o sea, estaba en la Biblia, Levítico 15, 19, el 23 y el 25. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, ¿en dónde? En su cuerpo, 7 días estará apartada. ¿Cuántos días? Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. O sea, contaminaban. ¿Ok? Primero, la mujer debería tener flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estaría apartada y cualquiera que la tocare sería inmundo hasta la noche. En segundo lugar, vean Levítico 20, el versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de ese flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Vean hasta qué extremo. Hoy hablan tantito de que no le habló y hay discriminación. Es vacilada, mi hermano. Lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, no es tolerable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrando a hacer fresitas. Entonces tenemos que entender que a quién le pegó, le pegaron con cinturón de niño o de joven. A mí también. ¿Sabe cómo a mí mi padre me pegó muy poco, casi nada.
Pero mis demás hermanos, santo Dios, de modo tal que agarró el cable de luz, lo dobló y les pegaba así, les marcaba. Porque eran cosa hedionda. Se portaban mal. Bueno, el hermano que me sigue llegaba, ya era maestro, era de educación primaria, todos mi familia son maestros. Y entonces, ¿quién sabe qué es poner el monte en las calles? Poner el monte es jugar barajas y apostar. ¿Sí o no? Solamente yo soy de pueblo, santo Dios. Entonces ponían el monte en una esquina y sacaban la baraja y a ver, los mirones y los que estaban allí apostaban. Y el del monte controlaba el dinero y mi hermano, ni saben qué era, controlaba el dinero. Y entonces hacía mucho dinero y sabía manejar las cartas y todo eso. Y dice, ahí viene Montes, o sea, mi padre. Y alzaba todo el dinero y corría, y si no, le caía y le pegaba. Porque estaban en desorden. Era una disciplina, yo creo que a la mejor extrema para hoy. Hoy ya te demandan en el DIF, en derechos humanos, etcétera, etcétera. Pura vacilada, mi hermano. ¿Sí? Comparado a lo que nosotros vivimos. Entonces tenemos, y ¿saben qué? Los 5 hermanos, los 8 hermanos somos profesionistas. El Señor nos bendijo. Entonces, pero ni sabes qué, la disciplina es importante. Amén. Amén. Dice, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. La mujer debería tener flujo de sangre o por su costumbre o por una enfermedad fuera de su costumbre. En ambos casos, por todo el tiempo de su flujo sería inmunda como en los días de su costumbre. En tercer lugar, ¿qué pasa con los que tocan una mujer de flujo de sangre? En Levíticos 15:26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. O sea, ¿cómo era la cama de su costumbre? Inmunda, no podía tocarse. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera, repite, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Versículo 28, todos juntos, 1, 2 y 3. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será, otra vez más fuerte, 1, 2 y 3. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será, y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por su impureza, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley. ¿Para qué? ¿Esta es la ley para qué, hermanos? Para el que tiene flujo. Esa es la ley. Eso mandaba la ley. Estamos en este caso frente a una ley ceremonial para el que tiene flujo y para el que no tiene flujo y está en esa situación. Pastor, ¿para qué vemos todo ello? Precisamente porque la mujer del flujo de sangre que trataremos era inmunda. ¿Qué era qué, hermanos? Inmunda en esa época. Sin embargo, tocó al Señor Jesús para hacer ¿qué? Sanada. Es increíble que una mujer inmunda comenzara a decir, allí está Jesús, yo puedo ser sana si tan solo tocare su manto. Ella sabía que era y que no podía acercarse a la bola. Había mucha gente, se apretujaba.
Pero ella tenía fe, era intencional, se esforzó, fue valiente. Ella estaba expuesta a que la agarraran y la mandaran a apedrear y morir. Ella estaba expuesta a ser exhibida. Ella estaba expuesta a todo. Pero ni sabes qué, ella se atrevió, ella se esforzó, ella ejerció su fe, ella le creyó al Señor Jesús. Y tú y yo no tenemos flujo de sangre y no nos atrevemos. Repite eso, ya calienta. Tenemos que jugar ese papel. Número 2, ahora vemos el mismo asunto desde la óptica de Mateo. Ahora nos vamos al Evangelio en Mateo. Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y el autor del primer evangelio. Antes de seguir a Cristo, trabajaba como publicano. ¿Cómo qué? Publicano, recaudador de impuestos en Cafarnaúm, un oficio despreciado por los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo le metía la uña a las finanzas. Y entonces transaba al pueblo. Yo les decía en el culto anterior, ¿vieron el reportaje que pasaron que le cayeron a una persona en la iglesia tradicional que estaba recogiendo las limosnas? Porque así le llaman, limosnas, y de los, voy a utilizar la palabra que nosotros utilizamos, de los alfolí, agarraba así, uno para acá y otro para acá. Y pasó. Se peinó todos los alfolíes. No solamente uno, de todos le agarró y le apartó. Esto puede llegar a suceder. Mateo 9:20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que tiene muchos años y no se atreve. Esta mujer se aguantó. Yo creo que pasó Jesús y lo vio y dijo, no, ¿qué pasa? Y va un año de su ministerio del Señor Jesús y ¿qué pasa? Ella se atrevió. Amén. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás. ¿Por dónde? Y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella buscaba la salvación. Entiende, es el símil. Si tú tocas al Señor Jesús, si tú recibes al Señor Jesús, no solamente vas a ser salvo, sino vas a ser sano. ¿Quién dice un amén? Entiende eso. Eso no es una religiosidad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pensamientos en la Biblia. La expresión decir dentro de sí o decir en su corazón se refiere al diálogo interno. ¿Al diálogo qué, hermanos? Interno. La reflexión íntima o los pensamientos secretos que una persona tiene sin expresarlos verbalmente a los demás. Ella lo estaba pensando en su mente. ¿Qué hubiera pasado si le dice, oye, hermana, si toco el borde del Señor Jesús, qué hubiera pasado? Dígame. Número 1, se hubiera expuesto. ¿Se hubiera qué? Número 2, la hubieran agarrado y la hubieran mandado echar fuera. Mínimo, si no hasta matar. Entonces lo pensaba dentro de sí. No importa que tú no lo externes para que te ayuden en oración, pero él lo pensaba dentro de sí. Y ella decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Si tú te atreves a orar y doblar rodillas en tu asunto, en tu negocio, en tu trabajo, tan solo el Señor va a hacer la obra. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Entonces concluimos, el cristiano es salvo y tiene el Espíritu Santo, por tanto, este debe ser nuestro pensamiento. Dile, tu pensamiento tiene que ser salvo y ser sano. ¿Quién dice un amén? Vean lo que dice Colosenses 1, 21, 23. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo, en otro tiempo, extraño
Esta mujer en otro tiempo era extraña, no se podía acercar. Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién dice un amén? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, delante del Señor, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fundados, si permanecéis, número 1, fundados, número 2, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. No te puedes mover del Señor. El Señor es tu roca, el Señor es tu salvador, el Señor es tu castillo. Es el único que sana, que restaura, que regenera. ¿Quién dice un amén? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quién dice un amén? La actitud de la mujer de flujo requería permanecer. ¿Qué requería? ¿Qué requiero? Permanecer. La persona debe estar fundada y firme. ¿Cómo tengo que estar? Fundado y firme. ¿Quién dice un amén? Número 3. Las personas requieren no ser movidas de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué tenemos que hacer? No ser movidas de la esperanza, no ser movidas de Cristo. No te alejes por ningún motivo de Cristo. Cristo es tu esperanza, Cristo es nuestra esperanza. Sin Cristo nada somos. Aun cuando crezcamos y crezcamos económicamente, tarde que temprano podemos caer fácilmente. Sin embargo, con Cristo somos más que vencedores. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Concluye el Señor Jesús en este pasaje. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha, no dice sanado, salvado. Si te vas a la raíz, salvado, sanado. ¿Quién dice un amén? Y la mujer fue salva desde aquella hora. De nada sirve que tú seas sanado y no seas salvado. Amén. Tu interés y mi interés es que seamos salvos. Porque si somos salvos, si viene el arrebato, nos vamos a ir con el Señor. ¿Quién dice un amén? Si somos sanados, temporalmente va a suceder eso. Yo quiero ser arrebatado por el Señor. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? ¿Me pones la porción del video, por favor? Vean esto. No es posible que inclusive gente que no conoce de Cristo lo describa así, lo piensa así. El Señor Jesús nos está confrontando. El Señor está hablando. Los del video, ¿me pueden poner? Por favor, señor, háganse hacia atrás, por favor. Es él. ¡Maestro! Hacia atrás. ¡Maestro! Si tienen orden, va a poder ayudarlos a todos, por favor. ¡Maestro! Necesitamos espacio. Siga. Ábranos espacio, por favor. No. Se va a tropezar. Por favor, no. Ahora no, por favor. Ven, Juan, déjalos pasar, por favor.
la fe, la intención de tu corazón, buscar cada vez del Señor Jesús. Esta mujer, imagínate, se me metió en medio de la gente. ¿A cuántos, de acuerdo a la ley ceremonial, no contaminó? Ella analiza ese conflicto. Yo creo que si la gente se hubiera dado cuenta que tenía flujo de sangre, la hubiera pateado, empujado, yo no sé qué hubiera sucedido. Pero ella tuvo fe. Tienes que tener, está muy difícil tu problema, tienes que tener ¿qué? La fe mueve montañas. El Señor está obrando. Concluyo este punto. Estamos en presencia de una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. A pesar de lo que decía la ley, se le acercó a Jesús por detrás y lo tocó, y le tocó el borde de su manto. La fe de esta mujer, repite, la fe de esta mujer, la fe mía es la que cambia las cosas. La fe en Cristo. Pero hermano, tienes un problema. Si en ese momento ejerces la fe, supuestamente no va a pasar nada. Tienes que tener un estilo de vida con Dios para que tú puedas ejercer la fe, para que tú te puedas atrever, para que tú puedas estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Jesús sintió que salió poder de él. Volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Quién dice un amén? Por eso tenemos que cultivar la fe. Ayer, el día de ayer, ¿no está la hermana que el Señor la sanó también? Tenía el vientre así. Tenía el vientre así. Y yo creo que me abordó y me dijo: ya estoy a punto de morir. Pero la fe, di la fe. Y entonces me dijo: ¿puedo orar por mí? Y no voy a orar por ti solamente, te voy a dar seguimiento. Y comencé a orar por ella. Y de pronto el vientre así se me hizo delgado. Pues su fe. Ella no tenía flujo de sangre, pero tenía así. No sé si era hidropesía, estaba mal del hígado, pero estaba así. Su hermano también asiste constantemente con nosotros. Son grandes, ya son adultos. El día de ayer se bautizó y dijo exactamente eso. Imagínate bajar a las aguas y decir delante de todos: Cristo me sanó, Cristo me restauró. Yo creo en Jesús, ejerzo mi fe en Jesús y vengo a las aguas. ¿Quién dice un amén? Yo me emocioné y grité. Porque es cierto lo que hace Dios. ¿Quién estuvo el día en los bautizos el día de ayer? Lo oyeron. Dile a tu vecino: Dios es bueno. No te alejes del Señor. No te alejes de tu grupo de pastoreo. No te alejes, no te alejes. Las consecuencias pueden ser fatales. No sabes cómo el simple hecho de predicar y orar por la gente me bendice, porque yo he visto muchos milagros, y tú tienes que ver muchos milagros, porque todos debemos ejercer la fe en el Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pero también en los evangelios, comparadamente, vemos ahora cómo lo vio Lucas, el otro apóstol. Lucas, conocido en la Biblia como el médico amado, en Colosenses 4:14, y colaborador de Pablo. Lucas fue el autor gentil, ¿el autor qué? Gentil del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él era gentil. Él no pertenecía al pueblo de Dios. Tú y yo, a ver, tú y yo
tal vez no pertenecíamos al pueblo de Dios. A ver, ¿quién es de cuna cristiana? Alce su mano. ¿Quién es de cuna cristiana? Que no le dé pena. 1, 2, 3, 4, 5. Repite, eso ya calienta. Ahora, ¿quiénes no somos de cuna cristiana? Ya te das cuenta el milagro que ha hecho Cristo en ti. Y decimos, ¿y dónde están los milagros de Jesús? Le creímos al Señor Jesús. Ejercimos nuestra fe en Jesús. Y mayores cosas puede hacer el Señor si nos atrevemos. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Yo siempre he dicho que los que son de cuna cristiana son los que tienen que ser los más atrevidos, porque conocen la Biblia desde cero. Recuerdo que cuando iniciamos la iglesia éramos poquitos y tocábamos puras bocinas como del Acapulco Tropical. ¿Se acuerdan de esos bailes? Así los aparatotes grandotes y algo tremendo. Y los vecinos nos aventaban cebollazos, huevazos. Pero cuando el Señor comenzó a hacer milagros, el Señor o la gente inconversa ponía debajo del portón papelitos: oren por mi hijo, porque a ustedes sí los oye el Señor. Y orábamos a las 5, a las 6 de la mañana. Ahí estamos orando. Tenemos que atrevernos. Y a los que son de cuna cristiana, Dios les va a demandar más. Pero a nosotros, viles pecadores, hemos sido perdonados. Y a quien se le perdona, también se le va a demandar. Por eso, jamás he pensado en mi vida alejarme del Señor. Jamás. Yo solamente he pisado 2 iglesias en donde nací, en la presbiteriana, porque son bien refrigerianos, son bien fríos. Saben mucha Biblia, pero son fríos. No aplauden, no alzan las manos, nada. Entonces salimos al avivamiento y después del avivamiento aperturamos. Comenzamos con 2 personas. Tenemos que atrevernos. Yo sé que me perdonó el Señor muchos pecados, al igual que a ti. Dios nos va a demandar si no hacemos nada. Tenemos que ejercer la fe. ¿Quién dice un amén? Tenemos que ejercer la fe. Esta mujer se atrevió, ¿por qué tú y yo no? Me impacta el Señor. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Vean el ojo óptico de otro evangelista. Lo veía de otra manera. Analiza cuánto gastó, qué no gastó, en dónde fue a consultar a todos los médicos. Incluso fue con Pachita la bruja. 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Vean cómo es bien importante conocer las cosas de viva voz. ¿Quién dice un amén? Nosotros los cristianos no podemos utilizar el principio del teléfono descompuesto. Si yo le digo a Omar una cosa, a su mamá le cuenta de otra manera, a Job de otra manera, y así sucesivamente. Cuando llega Jero ya se deformó la versión. Tenemos, por eso, de congregarnos, discipularnos, orarle la Biblia, que no te digan, que no te cuenten. Tú mismo experimenta
La mujer, si no hubiera pensado dentro de sí, lo que pensó estuvo mal. No estuvo mal, lo pensó. Comenzó aquí la fe, comenzó a clamar, comenzó a decir dentro de sí: si tan solo tocar el borde, yo seré sana, porque Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el que fue enviado por el Señor. Él es la única esperanza. ¿Quién dice un amén? Dios es bueno. ¿Quién dice otro amén? Pero el Dios de las misericordias le sanó y le salvó. Veamos la reacción del Señor Jesús. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Se acuerdan del mensaje ahí? Y negando todos. ¿Y negando qué? Todos. Dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud ¿qué? Le aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Nosotros tenemos la capacidad, como hijos de Dios, como ungidos de Dios, de tener la capacidad de orar por la gente y sentir lo que está sucediendo, con tal de que tengamos un estilo de vida con el Señor. Pruébalo y el Señor te va a respaldar. Vas a decir: ay, también a mí Dios me usa. Sí, te usa porque tú eres hijo y Él es padre. Eres tu padre y tú eres su hijo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Más fuerte, mi hermano. Ponte en pie, ponte en pie. Vemos el esfuerzo, el riesgo y la fe de esta mujer. Se postró ante el Señor Jesús y acto seguido de ejercer su fe, el Señor le confirmó. La mujer confesó su pecado, la razón por la cual le había tocado. La expresión del Señor: tu fe te ha salvado, sanado, frente a un acto de esfuerzo, de riesgo, de fe y de esperanza. Estamos frente a una mujer que sanó instantáneamente al tocar el manto del Señor Jesús, tras sufrir una hemorragia durante 12 años. 12 años, hermano, estándose empapando, estando, santo Dios, no había papel de baño, no había toallas higiénicas. Imagínate el cochinero. Nomás eso genera vergüenza, pero a ella no le interesó eso. Ella ejerció su fe. Tú no te debe interesar lo que digan los demás. Ejerce la fe, porque Dios te va a sanar. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Si tú tienes un asunto bien difícil, ven acá, ven acá. Si tú tienes un asunto muy difícil, o ni tan siquiera tan difícil, si tienes un asunto, un problema, ven. Ayuda los pastores, los líderes. Señor, aquí estamos, Señor, como la mujer de flujo de sangre. Señor, necesitamos un toque tuyo, Dios. Esta mujer se atrevió, Dios. Hoy yo me atrevo, Dios. Dile: hoy yo me atrevo, Dios. Yo necesito de ti, Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos un milagro, Señor. Te pedimos un milagro. Te pedimos tu misericordia. Auxilio, Dios. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Dios. Yo te pido un toque de tu espíritu a cada hombre, a cada mujer aquí
presentes. Que tu mano poderosa esté actuando. Que tú estés tocando nuestras vidas. Toca el corazón de Denise, de su esposo, Dios. Habla al corazón, Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo te pongo en tus manos este asunto, Dios. Que tú seas obrando, que tú seas sanando, que tú seas restaurando. Espíritu Santo, tú toca con tu poder. Toca con tu poder, Dios. Espíritu de Dios, llena nuestra alma. Satúranos, sánanos, sálvanos. Espíritu Santo, concede la petición de Job. Que tú seas obrando, que tú seas tocando. Toca la petición de Magenao, Padre. Que tu gracia esté con él. Si tú estás con él, ¿quién contra él? Señor Jesús, gracias. Gracias por tus misericordias. Porque tú nos amas. Toma este asunto, Dios. Que tu misericordia, que es grande, grande, esté bañando la vida de mis hermanos. Que tú seas tocando, que tú seas ministrando, que tú seas llenando, que tu mano poderosa esté sustentando. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, como esa mujer de flujo de sangre que ejerció su fe. Yo te pido que tú estés tocando, que tú estés tocando, que estés bañando la vida de mis hermanos. Te necesitamos urgentemente, Dios. No porque no escuches, es que hoy nos hemos atrevido, Dios. Hoy ejercemos nuestra fe. Creemos que tú vas a bendecir nuestra tierra. Quita todo obstáculo, sécalo, Dios. Sécalo como ese flujo de sangre. Sécalo, Dios. Sécalo, Dios. Confirma esta palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor Jesús.